Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Muy buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a su programa Criterios, que hoy es viernes de análisis político sobre todos los temas nacionales e internacionales que están sucediendo en la actualidad. Vamos a comenzar hablando de ese tema tan importante que tiene en tela de juicio a Europa con lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. ¿Cuáles son las consecuencias para Europa? ¿Qué busca Rusia? ¿Qué busca Ucrania? ¿Podrá haber una guerra europea? Más adelante podrá convertirse en guerra mundial. Hay quienes opinan que sí, hay quienes que simplemente al final Ucrania va a terminar anexada a Rusia. Y en el carácter nacional, lo que está sucediendo con los más de 500 custodios despedidos y el nuevo ministro de Educación. Esto y más hay que analizarlo con nuestros analistas Marvin Aguilar y Ronald Umaña. Ronald, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Buenas noches a Marvin y por sobre todo a nuestra audiencia. Buenas noches y un abrazo fraternal para todos. Desde luego, Marvin, qué gusto tenerlo nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo, Ronald, y a la audiencia de Canal 8. Buenas noches. Ok, perfecto, caballeros. Vamos entrando en materia con lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Caballeros, un análisis geopolítico. ¿Qué busca Rusia y qué busca Ucrania? Marvin Aguilar. Hay un error, creo yo, a la hora de estar analizando y leyendo lo que está sucediendo en esta parte de Europa del Este. Y es que se nos olvida mucho que hay siempre dos lados de la historia. Algunos han manifestado que yo había dicho que Rusia no iba a invadir Ucrania y que pues me equivoqué porque efectivamente está pasando una invasión. La gente que cree que hay una invasión es porque solo ha visto a uno de los medios que está informando de la historia, pero hay otra versión de la historia. Algunos creemos de que no hay invasión porque lo que ha sucedido es que tropas rusas han entrado a la región del Donbass, donde se han constituido dos repúblicas, que es Lugansk y Donetsk. Estas dos repúblicas fueron reconocidas por Rusia, y una vez que fueron reconocidas por Rusia, firmaron un acuerdo de cooperación militar y económica con la Federación Rusa y estas dos repúblicas, y a eso obedece el ingreso de tropas, a Ucrania. Si alguien dice estos dos países siguen siendo de Ucrania, dirá ha invadido Ucrania. Pero si reconocemos que estos dos países o esta región del Donbass tienen derecho a la autodeterminación de los pueblos y les reconocemos su independencia, entonces ahí no ha habido ninguna invasión. Ahora, Rusia hasta hoy había destruido 120 lugares o plazas militares distribuidas, por supuesto, en toda Ucrania. Estos son 120 puntos donde Rusia, desde Bielorrusia, desde Rusia e incluso desde Donbass ha lanzado, y desde Crimea ha lanzado ataques de misiles a estos 120 lugares distribuidos en toda Ucrania. Entonces, por lo tanto, no es una invasión, porque tropas, ¿verdad?, no han llegado hasta allá, sino que es, un avance con misiles, donde después va una operación militar para ir reduciendo a los grupos ultranacionalistas, que son los que están armados, es una especie de paramilitares que se han armado y que pretendían hacerle la guerra a Rusia en la región del Donbass. Rusia tiene que hacer esto, tiene que neutralizar, tiene que inutilizar al ejército ucraniano para evitar que haya una contraofensiva militar y ataquen, se reagrupen y ataquen a Donbass, es decir, estas dos nuevas repúblicas separatistas de Ucrania. Si no hace esto Rusia, que es lo que estamos viendo en estos momentos, ya el ingreso para ubicar a grupos ultranacionalistas neonazis, que son la base social del presidente Zelensky, va a haber una contraofensiva. Y entonces Rusia tendrá que venir otra vez
ya con más fuerza para eso. Entonces tiene que ser contundente el golpe, ¿verdad?, para esta acción. Ahora, ¿hay una agresión militar de Rusia a Ucrania? Por supuesto que la hay, que es esto último que te acabo de decir. Pero una ocupación o la invasión para ocupar, eso no se va a dar, porque una vez que Rusia termine este operativo va a retroceder y va a salir de Ucrania y ya no la va a seguir bombardeando. Ahora, no hay una condena de las Naciones Unidas. Eso te explica que no es en sí una invasión, sino que es un conflicto que databa de hace 8 años, que esa es otra cosa que también... Con la anexión de Crimea, entiendo. Exacto, que es otra cosa que no te dicen, que hubo un golpe de Estado en Ucrania financiado por los Estados Unidos, que hace 8 años, que hubo una región que dijo: no reconocemos al gobierno que ha salido de ese golpe de Estado. Hubo una región que dijo: no vamos a permitir que Ucrania gire hacia Occidente, entre a la Unión Europea o entre a la OTAN, y era la región del Donbass, que era donde estaba la mayor producción de riqueza de Ucrania. Entonces esta gente se opone, ¿verdad? Y eso genera una provincia separatista, una región separatista, que es la del Donbass, donde está Lugansk y Donetsk, declaradas hoy república. Entonces, esta es una guerra que generó que se reunieran Francia, Alemania, Rusia y Ucrania en Normandía, y se le llamara al grupo de Normandía, que estableció que se iban a firmar los acuerdos de Minsk, es decir, en la capital de Bielorrusia, por eso se llama así, donde la región del Donbass no se iba a separar, ni se iba a declarar independiente, pero Ucrania estaba obligado a darle mayor autonomía por ejemplo, esa es la región del cinturón de óxido, se le conoce, es decir, ahí están todas las minas y toda la gran producción industrial de Ucrania, y le iban a dar como que en los impuestos, el dinero se iba a reinvertir en esa zona de mucha mayor preferencia que en el resto de Ucrania. Esto no sucedió, muy por el contrario, los grupos ucronazis, que así se le conocen en Ucrania, llegan, que son como fuerzas paramilitares, empiezan a hostigar a los rusos, a la población étnicamente rusa en esta región. Han causado en estos 8 años 15.000 muertos, de los que, te fijas, nadie habla tampoco, a una población donde le decían: váyanse de aquí, no vamos a ser independientes, si no les gusta váyanse de Ucrania, váyanse para Rusia, prohibiendo el hablar el ruso a esta gente, fíjate, prohibiendo hablar su lengua, y haciendo una persecución que ya te digo la cantidad de muertos que quedó. Entonces nunca se aplicaron los acuerdos de Minsk, porque al gobierno ucraniano no le interesaba. Es un gobierno rusófobo, es decir, los discursos antirrusos que ha manejado todo el gobierno de Ucrania han sido cada vez de más alto tono, han sido más directos. Entonces no sorprende la reacción que ha tenido Rusia, y que definitivamente, lo que hay que decir, Rusia ha mostrado los dientes, le ha dicho a la OTAN: no se metan. La OTAN no se ha metido, finalmente ha dejado solo a Zelensky. Ha sido la OTAN la que lo ha engañado dándole armas. Canadá, Inglaterra, Estados Unidos le han dado armas, haciéndole creer que si había una invasión rusa, la OTAN iba a entrar a defenderlo, y finalmente lo han dejado solo en un ejército que se ha rendido cada vez que llegan las tropas rusas. Por eso es que casi no ha habido muertos. Lo que han habido son 167 militares ucranianos muertos, 50 civiles muertos, porque las tropas prácticamente no ponen resistencia al poderío ruso. Entonces eso es lo que ha sucedido. Entonces hay dos versiones, en el sentido de que la gente debe de estudiarlos, debe de leer, informarse un poco más, porque se ha dicho mucha mentira sobre esta situación que está pasando en Ucrania, pero hay que leerlo en la parte económica, que podríamos ahondar más adelante, la parte política y la parte militar. O sea, este conflicto hay que verlo desde esas 3 ópticas para entenderlo en su contexto. Ok. Bien, Ronald, hay algo muy interesante que menciona Mario, y es precisamente que la Organización Internacional del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, al final no termina interviniendo en Ucrania. Por otra parte, el presidente ucraniano menciona: miren, gracias por el apoyo moral, pero es que sencillamente el apoyo moral no es suficiente, nosotros necesitamos acción. Y esta no intervención de la OTAN es lo que nos dice que no va a haber tercera guerra mundial, porque las grandes potencias no se van a enfrentar. Exacto, y eso precisamente voy, Marvin.
¿Están conscientes, o sea, la OTAN está consciente que una intervención directa en Ucrania provocaría no una guerra europea, una guerra mundial? Bueno, es que es tan complejo, ¿verdad? Primero que Ucrania no es miembro de la OTAN, por lo tanto no tiene derecho a ser protegida por la OTAN. Como dice Marvin, le dieron alas. Pues sí, es que lo que pasa es que yo puedo estarle comprando armas a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, pero también tengo que interpretar que el hecho de que alguien me regale armas o alguien me venda armas no quiere decir que a la hora que yo me pelee con el vecino van a venir y me van a defender. Hay tratados internacionales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una experiencia terrible, incluso para los que ganaron, ya no digamos para los que perdieron, ¿verdad? Nadie la quiere, ¿verdad? Porque ahí sí se pierden todos. Putin ha demostrado ser un político hábil, además de eso audaz, valiente. Hoy tiene todas las justificaciones para que no entre la OTAN. Primero, no ha invadido, porque no es cierto que haya invasión, al menos hasta hoy. Segundo, tampoco hay una guerra abierta, total, no la hay. Lo que hay es una agresión bélica de parte de Rusia a Ucrania. Llega y le destruye todas las bases militares. Por ahí alguien decía que no era cierto porque había un edificio de apartamentos que lo bombardearon. Y es cierto, cayó un misil allí, pero... También en el estadio de Kiev había caído. Sí, el problema es que hay daños colaterales siempre en esto, ¿verdad? No es... Pero no había partido, pues, cuando cayó el misil, pues... No es tan quirúrgica la situación, ¿verdad? Pero no es la intención de Rusia ir a matar civiles, no lo es, ¿verdad? O sea, digo, estamos analizando la guerra hasta como está hoy, porque esto podría ser que en algún momento digan, mire, vamos a detener esto, ¿verdad? Vamos a volver a la diplomacia. O en algún momento algún ucraniano decide disparar algo contra Moscú y entonces si van a entrar y va a haber la guerra, va a tomar otras dimensiones. Ahí ya no sabríamos si la OTAN va a tomar o no va a tomar cartas en el asunto. Eso ya no lo sabemos. O sea, estamos en el filo de la navaja. Estamos como en una tienda de cristalería jugando fútbol americano, ¿verdad? Algo se va a romper. Y si es algo muy caro, pues aquí van a haber problemas graves. Sí, claro. ¿Verdad? Ok. Bien. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero caballero, les dejo la pregunta. Muchas personas dicen que no hay que preocuparse porque es una guerra que está sucediendo al otro lado del mundo y que a Latinoamérica sencillamente no le va a pasar nada. ¿Es esto cierto? Bueno, hay que analizarlo luego de la pausa. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Sí, claro, desde luego que la guerra se está librando al otro lado del mundo, entre Rusia y Ucrania. Para muchos es una guerra que no tiene nada que ver con Latinoamérica por el sencillo hecho de que mencionan que no nos va a afectar en nada. Para otros es que a nosotros de alguna u otra manera
sí nos va a afectar en el aumento de ciertos productos. ¿Es esto cierto? Vamos con Marvin Aguilar. Bueno, lo que sucede es que evidentemente somos un mundo interconectado que nos va a afectar, o sea, el efecto mariposa va. Que cuando una mariposa aletea en Moscú, pues igual en San Salvador cae una tormenta, ¿no? Eso es innegable. ¿En qué nos va a afectar a El Salvador? Bueno, nos va a afectar, por ejemplo, el aumento de la energía en Europa, debido a que ya Rusia no va a proveer de gas a Europa, Alemania en este caso, y el 40% del gas que consume Europa llegaba de Rusia, incluso para Alemania es el 55% del gas. Entonces es un gas barato, entonces hoy va a tener que comprárselo a Estados Unidos, lo cual va a hacer que la gente pague un 100% más de la factura de gas. Esto también va a afectar la electricidad, y en Europa se producen una gran cantidad de fertilizantes que son los que abastecen a los graneros del mundo. Es decir, la producción de la comida se va a ver afectada porque va a ser más cara. A nosotros nos llegan ya los productos agrícolas que no fabricamos, entonces quiere decir que las cosas van a subir de precio. La comida va a subir de precio en El Salvador. Lo otro es el aumento del barril del petróleo, que puede llegar a costar $180. Algunos expertos están diciendo que de no arreglarse esta situación, y si se prolonga por más tiempo a lo largo de este año, el barril podría llegar a $180. ¿Cuánto podría llegar a costar el galón de gasolina en El Salvador? Bueno, me imagino que sobrepasaría los $5, ¿no? Entonces, y lo otro es también en los aumentos del precio del gas para El Salvador, que es lo que nosotros usamos también, podría haberse aumentado. Entonces estamos hablando de que afectaría los combustibles, evidentemente el transporte de comida para la gran mayoría de salvadoreños. La gente que tiene vehículo pues tendría que verse obligada a guardarlo si ya no puede mantener, echarle combustible a su carro. El tema de la agricultura se mirarían como afectados. Entonces son, digamos, la forma más directa en la que El Salvador específico se va a ver, involucrado en este conflicto, ¿no? Por decirlo así a grandes rasgos, ¿no? Esto sumado a los problemas que ya tenemos, ¿verdad? Es decir, todo va a estar más caro, el dinero no va a alcanzar, y eso va a afectar obviamente a El Salvador. Se calcula que tiene 2 millones de pobres, ¿verdad? De la población, 2 millones son pobres, 1 millón es clase media. Entonces estarías afectando a 3 millones de personas de manera directa este conflicto en Ucrania, ¿verdad? Porque los pobres estarían con más dificultad de cubrir las necesidades básicas que tienen, y la clase media miraría que su ingreso ya no alcanza y sentirían un bajón en su calidad de vida. Por supuesto que eso es, ¿verdad? Entonces, todos los gobiernos en América Latina han anunciado de alguna manera planes o medidas que pueden implementar para que no sea tan duro el efecto que pagarían las grandes mayorías en nuestros países, ¿verdad? Creo que por ahí tendría que andar también el debate de parte de los economistas. ¿Qué medidas proponen, por ejemplo, para paliar esto? Se te ocurre, mucha gente dice bajarle el precio a la gasolina, quitándole los impuestos, los 4 impuestos que cobra el Estado, y que eso significaría $1 menos en el galón, por ejemplo. Vaya, entonces esa propuesta debe de ser estudiada, debe de ir con quienes la propongan, deben de acompañar con un estudio técnico de si eso es factible o no, y de dónde va a sacar el gobierno, por ejemplo, los 35 o 40 millones mensuales que le deja ese impuesto al Estado, porque de algún lado tiene que reponer, ¿verdad? Lo otro es obviamente impuestos al tabaco, impuestos a las armas, ¿verdad? Podría hablarse de implementar el teletrabajo para que el sector público, por ejemplo, no gaste gasolina, no movas los carros de tu casa, ¿verdad? Y desde tu hogar puedas realizar tus funciones para evitar el consumo ¿verdad? De combustible, que es lo más caro, ¿no? Entonces, de alguna manera, también se puede lo de las clases digitales virtuales, donde se pueda, por supuesto, porque hay muchas escuelas que no tienen internet, o hay muchas familias que no tienen internet, pero quienes pudieran quedarse en casa para ahorrar, se supone que ahorras más, entiendo yo, quedándote en casa,
que saliendo, porque tenés que gastar combustible, la comida que haces en la escuela, las comidas que haces afuera. Entonces se supone eso, claro, eso afectaría a la gente que de alguna manera tiene un negocio de ese tipo, pero como estamos hablando de la economía familiar, pues habría que pensar eso. Y obviamente volver a replantearse la reactivación del aparato agrícola del país, que lo hemos venido diciendo desde hace tiempo, y que quizás esta otra crisis, ya pasó la del COVID, hoy esta crisis energética, vea, de fertilizantes, de producción alimentaria, de seguridad alimentaria, motive no sé, al gobierno a reactivar por fin el aparato agrícola del país. O sea, pero esto tiene que haber un comité, pues aquí lo estamos nosotros diciendo como analistas políticos, en la prevención de por ejemplo, lo que ha hecho Rusia preparándose, porque sabía que al hacer esta acción militar le iba a traer consecuencias económicas. Entonces Rusia va a sufrir sanciones económicas y se ha preparado para esta posibilidad. Entonces todos los gobiernos tienen que hacer eso. ¿Va a afectar al mundo? Sí. Ya verás más adelante cómo los europeos salen a marchar a las calles protestando por el aumento del gas y de la electricidad, que va a ser el primer, digamos, fenómeno económico que van a sufrir los habitantes de estos gobiernos que han apoyado a Estados Unidos en azuzar a Ucrania de que se pelee con Rusia. Al final la dejan sola, ¿vea? Pero le pueden aplicar que ese es el trasfondo de esto, en realidad sacar a Rusia del mercado energético, y eso lo le agrada a Estados Unidos, porque ahora ya no va a vender el gas barato Rusia a Europa, sino que se lo va a vender Estados Unidos más caro. Entonces, eso es realmente también el otro efecto económico a nivel mundial, y uno de los intereses por los cuales Estados Unidos ha estado, digamos, azuzando el fantasma de una guerra, o de una invasión, ¿verdad? Ok, excelente. Ronald, ¿se debe pronunciar el gobierno salvadoreño por lo que está sucediendo en Ucrania, o debe mantener la pasividad tras las declaraciones del presidente hace un par de semanas? Yo creo que el gobierno, partiendo del supuesto que tenemos un gobierno democrático, debe de pronunciarse, ¿verdad? Porque lo que hay es una agresión bélica de parte de Rusia a Ucrania. Y un gobierno democrático no puede aceptar ninguna agresión bélica en el mundo. Entonces hay que protestar contra eso y hay que ponerse del lado de la paz mundial, ¿verdad? Hay que abonar a la paz, pero hay que condenar toda agresión bélica como la de Rusia, que es típica agresión bélica. Que si nos va a afectar o no nos va a afectar a nosotros la guerra, por supuesto que sí. Nadie es autosuficiente en la tierra, ningún país, ni nosotros. El único autosuficiente en la tierra fue Robinson Crusoe. Entonces, el petróleo, $180, dice Marvin, eso te significaría galón de gasolina a $8. Imagínate lo que sería el galón de gasolina a $8 en El Salvador. El efecto cascada que eso tiene sobre todos los productos de consumo de la canasta básica de los salvadoreños. El hecho que traigan los tomates, los pipianes, los chiles verdes, los pepinos, las lechugas de Guatemala para acá, imagínate el alza de precios que va a haber solo para pagar el combustible, ¿verdad? Entonces eso ya es un efecto cascada, porque le va a llegar más caro a la señora del mercado, y la señora del mercado le va a vender más caro a la de la tienda, y la de la tienda le va a vender más caro a la que vive, a la que llega a comprar a la tienda. Entonces vamos a tener una alza de precios terrible. Lo que Marvin dice, si la clase media va a tener que dejar el carro en la casa, los pobres no van a poder pagar el bus, porque el bus que ahora vale 25 centavos va a valer 50 centavos. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que hay que hacer? Prácticamente lo que planteaba Marvin, hombre, un comité de crisis. El país, el gobierno debe ser responsable y montar ya un comité de crisis que analice, por ejemplo, quitarle el impuesto a la gasolina, a las medicinas y a la canasta básica, por lo menos mientras dure el problema,
porque de lo contrario la familia no va a poder mantener, y después de la pandemia del COVID vendrá la pandemia del hambre. Eso hay que preverlo responsablemente desde el gobierno. ¿Me entiendes? ¿Por qué un comité de crisis? Porque el comité tiene que analizar si ya no vamos a recibir impuestos de la gasolina, hay que ver de dónde vamos a ahorrar para compensar eso. Por ejemplo, deberían de terminar con la propaganda del gobierno. Eso les ahorraría dinero, que es el que ya no les ingresaría de la gasolina, ¿verdad? Y algo que debe ser importante, miren, ya cierren el archivo Wallet, si eso nos ha costado una millonada. En vez de haber gastado eso, lo hubiéramos gastado en agricultura, hoy no tuviéramos los problemas de tener comida tan cara en el país. Hoy tendríamos un pequeño colchón para amortiguar esta crisis que se nos viene, ¿verdad? Entonces sí hay que hacer un comité de crisis, el gobierno debe de hacer eso, porque además les voy a decir algo, el costo va a ser para el gobierno. Cuando todo esté tremendamente caro, aquí van a culpar al gobierno de no haber hecho nada, y no están haciendo nada. Es decir, ¿qué tanto es culpa de lo que está pasando fuera de la frontera? ¿Y qué tan culpa es que no ha hecho nada el gobierno para medio paliar o mitigar esos efectos que vienen de fuera, ¿no? Es decir, ese puede llegar a ser una pregunta política que se haga a la gente en la medida que apriete la situación. Sí, es que el pueblo va a volver a ver al gobierno que no hizo nada. Y el que no tiene comida en su mesa es el más pobre. Es decir, ya no va a ser la culpa tanto porque él causó el problema, sino que porque no hizo nada, fue irresponsable. Ok, perfecto, nos vamos a trasladar a una nueva pausa comercial y ya volvemos para seguir hablando de los factores históricos que han también detonado este conflicto en Europa. Ya volvemos. Y aquí... Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Para entender también el conflicto que se está desarrollando en Europa entre Ucrania y Rusia, también hay que entender qué fue lo que sucedió tras la caída del bloque soviético. Es decir, realmente Ucrania, al independizarse de la Unión Soviética, al separarse, delimitó bien sus fronteras. Marvin Aguilar, ¿qué nos puede decir? Bueno, hay una cosa que hay que decirlo, ¿no? Digamos que la madre, de las ciudades rusas es Kiev, que hoy es la capital de Ucrania, ¿no? Pero la etnia rusa la componen, en este caso, la gente de Kiev, que se llamaba, por cierto, la Rus de Kiev, así se llamaba. La componen, obviamente, Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Esa es, esos son los rusos. Pero habían estado unidos hasta que uno de los zares decide repartir el reino entre sus hijos. Y esto fue creando a lo largo 30 principados
¿verdad?, en todo lo que conocemos como Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Tenían el mismo idioma, pero a lo largo de estas separaciones, en un proceso como de 500 años, también cambiaron sus lenguas. Son más o menos parecidas, pero tienen sus diferentes variantes, ¿no? Entonces ya incluso el idioma varió un poco. Lo que sucede es que luego con los zares no habían frontera, pues, porque todavía Polonia pertenecía a Rusia, por decirlo así, a la época zarista, ¿no? Entonces Rusia obviamente ha sido un imperio, y llegó un momento en que en la época de los zares, que era el imperio ruso, ¿verdad? Pero pues, gana la Unión Soviética, es decir, hay la revolución de octubre, la revolución comunista, surge la Unión Soviética, y todo aquello que era el imperio ruso pasa a manos comunistas, y se van dando cuenta lo difícil que era administrar. O sea, en Rusia hay un aproximado de varias etnias que hablan en total como 57 idiomas, hay 137 etnias. En Rusia tiene 10 usos horarios, ¿verdad? Entonces varía la hora. Hay lugares donde usted solo puede llegar vía aérea, por ejemplo a la Siberia, porque no hay carretera, no hay tren, por lo helado que es ahí, no puede durar nada de eso. Entonces los comunistas tienen que reorganizar todos esos estados, ¿verdad?, para poder administrarlos políticamente, militarmente y jurídicamente, y todo lo que implica ser un país. Entonces es después de la Segunda Guerra Mundial que Rusia logra ampliar sus territorios, porque se queda con un montón de países, que incluyendo parte de Alemania, que en la reorganización va a crear a Ucrania como estado. Ucrania incluso significa en ruso la periferia. Entonces por eso deciden que hasta ahí va a ser la periferia de lo que va a ser la Unión Soviética. Entonces Stalin le quita una parte de tierra a Polonia, una parte de tierra a Rumanía o Hungría, ¿verdad?, y otra parte de tierra a Rusia, para formar lo que hoy es Ucrania. Lo que hace Putin en el 2014 al reclamar Crimea es, pues obviamente, hacer una reparación histórica de que le quitaron a Rusia esa parte para anexarla a Ucrania. Entonces en un momento dado, pues Polonia podría reclamar la parte de tierra que le quitaron, Rumanía o Hungría podría también reclamar la parte de tierra que le han quitado, que ya no es. Por eso no sorprende que los países que han abierto sus fronteras para recibir refugiados ucranianos ya es Polonia, Hungría y Rumania. Claro, porque ellos saben que puede ser su gente. Puede ser su gente de alguna manera, ¿va? Entonces los países que están ya recibiendo no es refugiados, que nada más tengan un corazoncito solidario. Sí, es que también son eslavos, lo que quiero decirte, son de la misma etnia, son de la misma raza, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso es que no me sorprende a mí cuando se abren las fronteras para refugiados ucranianos en estos países, ¿no? También Eslovaquia ha abierto su frontera para recibir refugiados. Que también es frontera, que a lo mejor le quitaron tierra a Eslovaquia. Que todo eso era el mismo imperio austrohúngaro, ¿verdad? Digamos, toda esa zona, ¿no? Entonces, en este caso, hay que entender que hay una diferencia. Cuando comparaba yo en la universidad en Moscú el caso de Centroamérica con el caso de Rusia, de esta parte de Europa del Este, fíjese bien, los rusos no les cuesta unirse todos esos países. Lo que les cuesta es ponerse de acuerdo, y pasan peleándose entre ellos. Eso es histórico desde los 30 principados del zar, que decide entre sus hijos repartir todas las tierras. En el caso de Centroamérica, a nosotros nos cuesta unirnos, ¿verdad? A pesar de que hablamos el mismo idioma, de que tenemos la misma religión, de que podríamos tener la misma cultura, obviamente, ¿no? Entonces, la misma comida, por ejemplo. Problema aquí de intereses económicos. Exactamente. Entonces, pero en Rusia es más fácil unirse, todos esos países, lo que les cuesta es ponerse de acuerdo. Entonces, ahí vuelvo a decirte, han sobrevivido por años musulmanes, budistas, cristianos ortodoxos, cristianos católicos. Entonces, y hay toda una, yo le decía a Ronald,
que Rusia es el país más grande del mundo, pero además de eso es el único país. Tú te puedes la tabla periódica, ¿verdad? Que la descubrió un ruso precisamente, Mendeleev. Entonces, pues Rusia es el único país que tiene todos los minerales de la tabla periódica en su territorio. Los puedes encontrar ahí. Entonces, 118 elementos. Exactamente. Entonces, por eso yo le comentaba a Ronan que geopolítica se habla del corazón del mundo. Y el corazón del mundo está en los montes Urales, que pertenecen a Rusia. Y se dice que quien controle el corazón del mundo va a controlar al mundo. Por eso es que Rusia tiene un problema de seguridad que lo trae en su cerebro. Y es que entiende que Occidente quiere partirla en tres. Sí. En tres países, la Siberia un país, la parte europea otro país y la parte asiática otro país. Entonces, Putin decía en su discurso cuando anuncia la agresión militar a Ucrania que no iba a volver a cometer el error de Stalin, que es la del tratado Molotov-Ribbentrop, que le ayuda a Alemania, ¿verdad? Le da combustible, le da materiales a Hitler para hacer sus armas, lo fortalece, pero en el acuerdo de que no iba a atacar a Rusia. Pero Occidente, y esto hoy lo sabemos, tanto por la parte inglesa y la parte francesa, permitió y asusó a Hitler, porque dijeron, dejémoslo que vaya contra Stalin, que se acabe a los comunistas y nos hace un favor a todos. Y esa fue digamos, por eso Hitler traiciona a Stalin, porque creyó que Occidente lo iba a apoyar, ¿verdad? Porque que iba a destruir a los comunistas, pero se topó con esta mentalidad rusa, del oso ruso, que tiene mucho que ver con el hecho de que no desperteja un oso cuando está dormido, porque el oso se va a levantar con una furia que te va a destrozar, pueda que lo mates, pero te va a destrozar. Entonces, esto lo ha comprobado el mismo Napoleón Bonaparte, cuando se toma Moscú y los moscovitas, para no entregarle la ciudad, la quemaron toda, los mismos rusos, y se trasladan a San Petersburgo y declaran a San Petersburgo la capital de Rusia, para que Napoleón Bonaparte llegó y lo que encontró fue cenizas, y la capital ya no era ahí. Imagínense, o sea, para que entendas la mentalidad rusa. Sí, claro. E igual los alemanes se sorprendían en la Segunda Guerra Mundial cuando, por ejemplo, las tropas de avanzada eran niños de 14 años, ¿verdad? Que los mandaban como señuelos para que el ejército los agarre, que así fue como ganaron la batalla de Stalingrado, que fue cuando derrotan por primera vez a los alemanes. Entonces, a eso se refería Putin cuando le decía al presidente francés Emmanuel Macron, no van ni a pestañear, le dijo, si se meten a pelear con nosotros. Tenemos misiles apuntando a París, a Berlín, a Londres, a Nueva York, a Washington y a Los Ángeles, y se los vamos a dispararle. Ustedes también nos van a destruir a nosotros. En esta guerra, si ustedes se meten cuando yo entre a Ucrania, no va a ganar nadie. Y por eso la OTAN, que solo así te entiende ese lenguaje, ha dejado solo a Zelensky, porque saben que si se meten a pelear con Rusia, la mentalidad rusa es de que no va a parar de pelear hasta que lo mates o te mate, y ahí nadie gana, por supuesto. Entonces, por eso yo sigo insistiendo que no va a haber una tercera guerra mundial, pero que sí va a haber una crisis económica consecuencia de todo este atraso. Vamos saliendo de la pandemia, deberíamos de estar hablando de reactivar la economía, y lo que estamos viendo es un conflicto que va a retrasar esa reactivación de la economía. Ok, perfecto, caballeros. Pasamos del plano internacional al plano nacional sobre qué es lo que está sucediendo respecto al despido de más de 500 custodios de los centros penales. Eso, al volver de la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Damas y caballeros, pasamos del plano internacional al plano nacional respecto a lo que está sucediendo con la manifestación de más de 500 personas, de más de 500 custodios que han sido despedidos de los centros penales, presuntamente por haber visto casos delictivos, por ejemplo, de que salen reos y entran familiares de estos a visitarlos. Realmente, ¿cómo se puede ver esto? ¿Será un invento o será verdad? Si bien esto también ya se había hablado con otros analistas, pero aquí en Criterios hacemos eso precisamente, comparar criterios. Ronald Umaña. Bueno, mira, primero pues felicitar a Marvin, ¿verdad?, por la cátedra que nos ha dado de geopolítica rusa, ¿verdad? De hecho, él estudió en Rusia 7 años allá. Eso es lo bueno de mandar a los jóvenes a estudiar afuera. Sí, claro. ¿Verdad? Pero que regresen. No, pues sí que regresen, ¿no? Si se quedan allá, que no, mejor que ya no sean salvadoreños. Les quemamos la partida de nacimiento. Pero bueno, mira, lo de los custodios es algo que parece ya normal en este país, ¿verdad? Aquí en la alcaldía de San Salvador han despedido otro montón de gente, no los han indemnizado. Hoy despiden a los custodios, en las alcaldías del país están despidiendo miles de salvadoreños. Sí. Pero lo de los custodios, lo simpático es que ellos justifican que los han quitado de sus puestos porque se dieron cuenta de las negociaciones con las pandillas por parte del régimen. Bueno, esto ya lo comenzamos a escuchar con el Faro, hoy lo escuchamos con los custodios, con la investigación catedral que tenía la Fiscalía, que destruyó este fiscal impuesto, llegó y desarmó esa comisión y persiguen a los fiscales, pero el jefe se fue a Estados Unidos, se amparó allá y allá entregó las pruebas, ¿verdad? Entonces, esto hace que uno crea que es cierto lo que dicen los custodios, que quemaron libros, que quitaron las cámaras, que les daban a los privados de libertad de las pandillas, los mandaban al hospital sin estar enfermos, ¿verdad? Era para hacer negociaciones afuera, visitas conyugales esplendorosas para X privados de libertad. Entonces, si eso es así, qué mal por el gobierno, pues, porque los custodios me da la impresión que han de tener los videos, han de tener las pruebas para ver. Eso es un punto interesante, Ronald, porque al menos lo que se ha mencionado hasta ahorita de parte del movimiento de trabajadores de la policía es que las cámaras no solo fueron desactivadas, sino que las removieron, al igual que quemaron los respectivos documentos. Eso es lo que ellos mencionan. Sí, por supuesto, que eso es delicado. Mira, el hecho que hayan quemado los documentos, los libros de ingresos e egresos de personas, porque los libros, ahí está, eso es una bitácora, ¿verdad? Ahí está la hora de entrada, la hora de salida, quién entró, quién salió, el número de DUI y todo eso. O sea, ahí están las pruebas. Entonces, destrucción de pruebas es delito, ¿verdad? Si lo han hecho. Porque acusan a Osiris Luna de haber hecho eso. Y también menciona que otros funcionarios han querido reunirse se han reunido dentro de los centros penales, aunque desde luego por razones de seguridad no se mencionaron. Por supuesto, entonces te digo, lo que ellos dicen es delicado y eso incrimina a estas personas. Si por eso los despidieron, pues realmente qué mal, ¿verdad? O sea, y esto deja ya al desnudo la negociación entre pandillas y el gobierno. Esto termina de cerrar el círculo que comenzó el Faro hace, qué sé yo, 1 año y medio quizás, que el Faro dijo por primera vez que había negociaciones. El gobierno lo negó, por supuesto, ¿verdad? Pero igual, cuando era Arena, el Faro lo dijo y Arena lo negó y fue cierto. Cuando fue el Frente, el Faro lo dijo y el Frente lo negó y fue cierto. Hoy, este gobierno, el Faro lo dice, el gobierno dice que no, pero al final de cuentas nos damos cuenta que es cierto. Okay. Excelente, caballeros, vamos a una nueva pausa comercial y les cuento, hay un nuevo ministro de Educación. Eso luego de la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza,
porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En los últimos días se ha conocido que tenemos nuevo ministro de Educación, quien es Mauricio Pineda, quien había sido gerente del Ministerio de Salud durante el periodo de Mauricio Funes. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo apartarse a Carla Hanania, aunque ella menciona que es por cuestiones de salud? ¿Y será que como tal se puede confiar en el nuevo ministro? Bueno, vamos con Marvin. Yo creo que un ministro de Educación, que es uno de los 5 problemas que cualquier gobierno debe de atender en este país, porque urge atender esas necesidades en el tema educativo, no puede ser interino, ¿verdad? Un ministro de Educación tiene que tener estabilidad en el cargo y tiene que llegar a desarrollar, digamos, planes de trabajo a largo plazo, porque la educación es a largo plazo, es un proceso a largo plazo. O sea, la educación, ¿cuánto dura preparar un ser humano educativamente hablando? 12 años, ¿no? Desde que entras a primer grado hasta que salís de bachiller. Sí. Entonces, pues, no sé, a menos que él llegue específicamente solo a hacer una labor, ¿verdad?, determinada, que será la de la evaluación del magisterio, la contratación de nuevos maestros, la renovación de la plantilla de profesores. Podríamos decir que si solo eso va a ser, es como que lo hayan contratado para, como le llaman esto a veces, ¿verdad?, por obra, ¿verdad?, y no darle una plaza fija, ¿verdad? De antemano. Esa sería como mi observación. Las calificaciones que él tiene por el currículum que se ha hecho público, pues es un profesional aparentemente preparado, ¿no? Sí. No sé si para ser ministro de Educación, porque viene del sector salud, había estado en la parte administrativa, entonces entiendo que lo ponen ahí porque es buen administrador de la cosa pública, tiene experiencia porque ya ha trabajado en gobiernos del FMLN, y entonces pues me imagino que a eso se debe que lo hayan nombrado, y de forma interina lo han nombrado, lo cual nos dice que puede durar un mes, o puede durar hasta final de año, o va a durar hasta que encuentren a alguien que pueda quedarse el resto del periodo presidencial. Ok, excelente. Bueno, caballeros, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Marvin Aguilar, agradecerle nuevamente por tu participación. Gracias, buenas noches y un saludo a la audiencia. Orlando Ormaña, un placer como siempre. Gracias, hombre, un saludo a la audiencia, buenas noches. Y miren, cuando nombran a alguien interino es porque no sirve, por eso. Aunque sea y si a mí me nombraran interino, no acepto. Aunque fuera de gobiernos pasados. Y peor, porque es de los mismos de siempre. Ok, bueno, sabemos que eso va a dar más de qué hablar, pero hasta la próxima semana. Y gracias, amigos televidentes, por habernos sintonizado. Que descanse, que tenga un feliz fin de semana. Y no se olvide que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.